¿Alguna vez pensaste en seguir su ejemplo? En lo relativo a la medicina, no. Lo hicieron muchos, no de la familia, hermanos, primos, sobrinos, no. Hay algunos médicos en la familia, no. Comenzando con 2 hijos míos. Ya. Digamos que sí pensé seguir su ejemplo, no. Pero me resultó muy difícil, no. Dado el grado intelectual de él, no. Fíjate ese libro que dice: los hombres durante su existencia van trazando una trayectoria y dejando huellas de su personalidad y efímera y a perdurar, y que asienten las acciones que realicen en la forma como imprimen en la sociedad sus virtualidades, el propio tiempo que definen y trazan el perfil y los contornos de su individualidad. Quienes se detengan a realizar la trayectoria de los médicos que ayer y hoy desde la cátedra, desde el ejercicio profesional como servicio y misión social han realizado, convendrán en que es necesario recoger para la historia del país y para la de la medicina nacional todo lo que hicieron en su época en los campos fecundos del saber, de la ciencia y de la cultura. Quien se detenga a analizar justa y severamente la vida fecunda de tan meritísimo galeno y ciudadano de múltiples virtudes cívicas como fue el señor doctor don Carlos Domingo Sáenz, encontrará sin duda, deja nomás, encontrará sin duda la consagración decidida y devota al servicio social y humano, desde la cátedra y desde su sitial de médico, en aras de la superación y engrandecimiento de la medicina nacional y progreso de la patria. Su dedicación al estudio, singularmente a la especialidad en esa época difícil y carente de medios, le dan mérito sobresaliente. Además, era raro que el profesional, luego de graduado, se dedicara al estudio e investigación. Por esto más, la trayectoria seguida por este meritísimo médico y maestro es digna de ser exaltada, ya que por sus estudios e investigaciones, por su consagrada dedicación, contribuyó al progreso y perfeccionamiento de la medicina, del saber, de la cultura y de la dignificación de la profesión. El doctor Carlos Domingo Sáenz nació en la ciudad de Guayaquil el año de 1867. Fueron sus padres don Domingo Sáenz y doña Carlota Vela. Procede de un hogar de alta significación social. Era muy pelucón. Un hogar de alta significación social, de padres ejemplares y austeros. Su desarrollo físico, mental y anímico se desenvolvió rodeado de un clima de paz, de bondad, de amor y de virtudes singulares, ambiente que más tarde le serviría para orientar y definir su educación por caminos firmes. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en las escuelas y colegios de su ciudad natal, para luego ingresar a la Universidad Central en la Facultad de Medicina, donde se distinguió como uno de los más aventajados estudiantes. El año de 1894 se incorporó al Cuerpo Médico de la República. Desde entonces se distinguió por su inclinación al servicio social y por su interés porque la medicina se supere y se enaltezca. El 5 de octubre de 1894 inicia su profesión dedicada a servir a la comunidad como médico de vacuna. Y el 28 del 95 comienza su labor como profesor de Historia Nacional en el Colegio San Vicente de la provincia del Guayas. O sea, ya se fue para el 95 a Guayaquil. Pero luego en el 97 desempeñar el cargo de médico de la Penitenciaría Nacional de la Cárcel de Escuela de Artes y Oficios. Por los años 98 y 99 desempeñó la vocalía de la Junta de Beneficencia Olmedo y la Secretaría de la misma institución. Por mismos años es nombrado socio honorario de la Escuela Guayaquil y cirujano de la Compañía Guayas del Cuerpo de Bomberos. El 26 de marzo de 1900 es nombrado médico municipal en la población de Ayacucho, provincia de Guayas.
El 30 de abril de un mismo año es nominado socio honorario de la Corporación de Estudios de Medicina de Quito y el 3 de noviembre recibe el nombramiento de profesor de Zoología y Botánica de la Universidad Central. O sea, regresa a Quito. Ajá. Pues, por eso en el 1903 ya mi madre nace aquí en Quito. Ajá. Los otros nacieron en Guayaquil. María, Carlos, Julio, Rosario. Tus tíos. Tíos. Agosto de 1901, nombrado miembro de la Comisión Administrativa y director del periódico órgano oficial de la Sociedad de Evidencia Olmedo. En junio de entre el desempeño de la vocalía, el 27 de febrero recibe el nombramiento de profesor de Física y Botánica de la Universidad Central por parte del Consejo de Instrucción Pública. En octubre del mismo año es designado visitador de boticas. En diciembre, el señor presidente constitucional de la República le ratifica el nombramiento de profesor de Física y Botánica en la Universidad Central. El año 3 y 4 actúa como médico de la cooperativa de Pichincha, vocal de la Junta de Santa Bárbara de Defensa contra la Peste Bubónica, además representante en el organismo del Sanatorio Rocafuerte y es nombrado profesor de Física, Biología, Botánica General y Botánica Médica de la Universidad Central. En los años 5 y 6 actúa como socio honorario de la Corporación de Farmacias, miembro de la Junta Administrativa de la Universidad Central, profesor de Física y Botánica Médica, vocal de la Junta Cooperativa, miembro de la Sociedad Protectora de la Infancia, director del dispensario de esta sociedad, de la cual fue también socio fundador y profesor de Zoología y Electricidad Médica de la Facultad de Ciencias Médicas. En el mes de noviembre del 7 es designado profesor de Bacteriología. En el 8 asciende al elevado cargo de subdecano de la Facultad de Ciencias. Para octubre de ese año ejerció el cargo de tesorero de la Ciudad de Unión Médica. Al 9 a 11 actúa como representante de la Facultad de Medicina ante el Consejo Universitario. Más tarde se empeñó el cargo de presidente interino del Comité de Farmacias, del cirujano de la ambulancia de la Primera Brigada del Servicio Sanitario de la División Sur, profesor de Zoología y Electroterapia en la Facultad de Medicina y de la Delegación de la Universidad de Guayas ante el Consejo de Instrucción Pública. En el 11, el Consejo Superior le concede media jubilación con la asignación mensual de 100 sucres. Del 12 al 19 desempeñó el profesor de Física, Biología y Electricidad Médica de la Facultad de Medicina, vicepresidencia de la Ciudad de Beneficencia Olmedo, director de Asistencia Pública, la vocalía del Club Médico, la presidencia del mismo, habiendo sido su socio fundador. En el 19, la Facultad de Medicina expidió un acuerdo en reconocimiento a los importantes servicios prestados en la Facultad de Medicina, pero obtenido merecidamente la jubilación. Fue vocal de la Junta Suprema del Partido Liberal Radical de Pichincha. Pues no fue Cruchupa, fue liberal. Este meritísimo médico maestro tiene publicaciones e inventos. En el 94 presenta a la Exposición Nacional celebrada en la capital de la República un aparato médico llamado estetoscopio para auscultación del corazón y de los pulmones provisto de caja de resonancia de marfil vegetal de su exclusiva invención, un selenoide autógeno, sistema de Arsov, espirales de alta frecuencia, sistema Guillerminot, araña, sistema Truchot. El jurado calificador le otorga un diploma y medalla de oro y plata por sus trabajos. Publica el folleto de escarabeo de Science, escarabeo sanesi, nueva especie ecuatoriana descubierta en Quito por tan distinguido maestro. En 94 publica el folleto titular El resumen de electricidad médica, electrofisiológico, electrodiagnóstico, electroterapia y técnica, traducido del francés de Ecatex. En el 8 da publicidad un folleto sobre peste bubónica. En el 9 folleto peligros de la electricidad y memoria sobre tuberculosis. Trabaja para el Congreso sobre la materia a celebrarse en Washington en 1910. Publica lecciones orales de zoología. Por enfermedad no pudo viajar a Washington, a ese Congreso. Trabaja para el Congreso sobre la materia a celebrarse en Washington. En 1910 publica lecciones orales de zoología médica, memorándum de higiene que fue declarado texto oficial por escuelas y colegios. Fue uno de los trabajadores incansables por la fundación del Sanatorio Rocafuerte.
llena de verdad, de sinceridad y de justos anhelos. No se fue en su empeño hasta ver en función a este organismo. Lo encontramos también actuando en la Asociación de Empleados de Pichincha y en la Sociedad Protectora de la Infancia, y en verdad este organismo entró en función en 1906 hasta 1924, año en el que desapareció, porque murió él y desapareció la protección a la infancia. Entusiasta como el que más y deseoso de servir, fundó una industria para producción de harina de cereales que le dio el producto el nombre de poliharina, lo que ahora tú compras como datados de Nestlé y todo. Ella inventó, la fórmula para los bebés. Ella inventó. Y por ahí está el comenzamos el registro oficial. No, en que le aprueban el invento de la poliharina. Compuesta esta harina con calcio y la patentó en la sanidad como producto nutritivo y fue reconocido y aplaudido por notables médicos de la capital y del exterior. Este producto nacional tuvo amplio mercado interno y externo. Lástica murió y ningún vago de los hijos fueron capaces de seguir. Muchas fueron las actividades y virtudes de este ilustre médico, aquí como servicios reales y objetivos que caracterizan a los Ángeles después de una trayectoria fecunda y legal y de contribución al engrandecimiento de la ciudad, así como de haber formado una respetable familia en el matrimonio con doña Josefina Enríquez. Falleció el mes de mayo de 1924. No, del 67, 33 y 24, a los 57 años muere. Jovencito. Es que antes, bueno, moría. Antes, ya 57 años era ya... Es que él se diagnosticó él mismo enfermedad del corazón. Qué triste. Y entonces cogió y llamó al hijo, dijo, anda, trae al sacerdote. Y si al doctor, primero al sacerdote. Y a papá. Llegó el sacerdote y llegó el médico también. Entonces el sacerdote le dijo al médico, el abuelo le dijo, no, primero usted. Yo no tengo remedio. Y así fue. Él se dictaminó angina de pecho. ¿Cómo decir infarto? Nosotros que tuvimos la suerte de formar filas entre sus discípulos y que asistimos a las primeras demostraciones de rayos X en el gabinete del Hospital San Juan de Dios, y cuyo profesor de esta materia fue el doctor Sainz, fue el primero en aplicar rayos X. Claro, tú me contaste que él hacía electroterapia, rayos X y eso, ajá. El primero que para esta cátedra se designó en la época, pudimos aquilatar el valor de este maestro en el campo de la especialidad, singularmente en el de la física, botánica y zoología. Si no sabías todo eso, física, botánica y zoología, no podías recetar. No habían las boticas todavía. No habían las pastillas ni las inyecciones. Entonces, ¿qué recetaban? Eso. ¿Plantas? Yo me acuerdo, a la botica se le mandaba, benzoato de soda, 0,20. Tal otro tanto, tal otro tanto. Ibas a la botica, el boticario veía y preparaba la receta y te daba en una botellita. Y vos tenías que ir a darle al enfermo, como indicaba, una cuchara, 2 cucharas, 3 cucharas, en fin. Aquí nomás te despide diciendo, fue profesor de esta materia, el doctor Sáenz. Pudimos aquilatar el valor del maestro en el campo de la especialidad, singularmente en el de la física, botánica y zoología. Por eso en el de la zoología, él fue capaz de decir, este animalito no está catalogado todavía. Entonces imagínate cómo tenías que conocer
para saber que ese no estaba. Hoy día con la computación todos los días entran miles. Y se van miles. Sus valiosos estudios y experimentos son aporte invalorable para las ciencias, para la medicina nacional, para la sociedad y para la patria. La fisioterapia, la electricidad médica, los rayos X y las ciencias naturales son deudoras de su dedicación abnegada y devota. Al rendirle tributo de reconocimiento y respetuosa pleitesía. ¿Sabes qué es pleitesía? No, es rendirte homenaje, es una pleitesía, es un honor, una honra para el que recibe eso. Destacamos la importancia de su obra frente a la cátedra y a sus múltiples actividades médicas y de orden público, para que sirva de ejemplo y de estímulo a las nuevas generaciones médicas. Este es el abuelo. ¿Tú qué crees que lo inspiró a realizar estos estudios? De acuerdo a esto, por ejemplo, ¿no? Le inspiró llegar a esos estudios. Aquí dice que él tenía una consagración decidida y devota al servicio social y humano. No. Para la superación y engrandecimiento de la medicina. ¿Ya? Tú me contaste que él era una persona muy bondadosa que daba sin la esperanza de recibir otra vez a cambio lo que él daba. Más lo que te acabo de decir que eso. Nada. El servicio social. Lo que él dice. Esa es una respuesta correcta. Quien se detenga a analizar justo y serenamente la vida, del galeno y ciudadano, encontrará sin duda la consagración. ¿Qué es una consagración? No es dedicarse a algo. Te consagras al convento a ser cura. ¿Ves? Te consagras a servir a la humanidad sin ser nada. ¿Ya? Eso es consagrarse, dedicarse. No. Poner en hipotético, no. En conformidad con el libro Maestros de ayer y de hoy, ¿no? Al abuelo, sin duda, se dedicó a la consagración decidida y devota al servicio social y humano. ¿Pero por qué crees que lo hizo? ¿Por iniciativa propia o por su mamá o algo así? Porque él tenía esa vocación, ¿no? Según el libro, el abuelo tuvo la vocación del servicio social y humano, en otra forma más fácil. ¿Cómo describirías a tu abuelo? El abuelo, ¿no? Es especialmente reconocido, ¿no? Por ese afán de servicio, ¿no? A la sociedad, al servicio social, humano, ¿no? Y la única manera de conseguir eso era a través de la medicina, ¿no? Medicina que en esa época estaba en fases incipientes. Pero él, aparte de graduarse, siguió, ¿no? Estudiando, investigando, ¿no?
y consigue grandes méritos en ese sentido. Siendo él universitario. No. Pero ¿a ella le parecía bien que hiciera todos estos estudios o, no sé, ella estaba esperando otra cosa? Imagínate una pregunta de hace 200 años, ¿cómo contestas tú? No, Claro. es como decir tu tatarabuelo del otro lado, cómo se conoció, dónde se conoció. ¿Ves? No No sabes responder eso. no cala. No hay problema. El deseo de investigar, de conocer para poder ayudar. No. ¿A qué le inspira a un muchacho que inventa un dron? Eso, a investigar y conseguir su objetivo. De dejar una huella en lo que Y va a que hacer. eso quede como una huella para el futuro. Así ponle. Ya. La siguiente es, ¿en qué área se desarrolló tu abuelo? Tú me contaste que él primero estudió medicina, era un médico de cabecera y después zoología y ¿cuáles otras hizo? Otra. Él sigue. No había especialidades en esa época. Entonces, ¿cómo pudo investigar eso? Él lo Estudiando el quiso. cuerpo. Él lo quiso hacer. No es que Claro. uno le dijo, tenga, aquí está, zoología, estudie. No. No, lógico. Él por su voluntad No. quiso estudiar. En la medicina, en la central, cuando estudiaba medicina tenía que estudiar botánica, física, zoología, electricidad. Y eso ya se te denominaba un médico. Todo eso tenía que saber. Eso se estudiaba para ser médico. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué área se desarrolló tu abuelo? Claro. El abuelo se desarrolla en... No. Él se desempeñó como... Se especializó para graduarse de médico, tenía que aprobar física, botánica médica. No. Zoología, electricidad médica. Y ciencias médicas. ¿Se anotaste? Sí. Allá. Es el todo. Ok. Siguiente pregunta. De todas las investigaciones que ha realizado, que Sí. son bastantes, ¿cuál crees que fue la que más empeño le puso? La que él dijo, yo lo hago porque lo hago y no me importa que me digan, no va a funcionar. Claro. Una de las... Es que no es una sola, pues no. Podemos poner todo lo que tiene. No, la tuberculosis, la bubónica, no. Y además, organismos de ayuda humanitaria, como ser la Sociedad Protectora de la Infancia, no, el Sanatorio Rocafuerte. Él fundó estas. Él estuvo en la fundación, todo eso, que prospere eso para que tenga la gente donde ir a curarse, pues. Entonces no solo era la medicina, sino también estos organismos de ayuda. Y según estos organismos, ¿qué personas decidieron apoyarlo? Como, no sé, alguna persona en especial que te acuerdes que dijo, yo te apoyo. Sí,
¿Quiénes fueron? Dile tú, por ejemplo, el presidente de la República, Eloy Alfaro. ¿Él le apoyó con Claro. cuál organización? ¿Cómo? ¿Con cuál le No, apoyó? como personal. O estás viendo que como persona aporta eso. Es para la Sociedad Protectora de la Infancia. Eran contribuciones monetarias. Eran contribuciones monetarias para el funcionamiento de esa dependencia, no, de esa sociedad protectora. ¿Y a qué se dedicaba esta sociedad protectora? ¿Qué es lo que Iba un niño enfermo y veían que está desnutrido, entonces había que darle leche. ¿Ves? ¿Y el sanatorio Rocafuerte era una clínica? El sanatorio Rocafuerte prácticamente era una clínica, ¿no? Impulsada por el Olmedo. La Sociedad de Beneficencia Olmedo, no, es la que apoyaba para el sanatorio Rocafuerte. Y también estaba inmiscuido ahí el abuelo, ¿ya? Y bueno, tú me contaste que había un señor que se llama Alejandro Villamar. ¿Qué relación tenía con él? Cuñado. Claro, pero... Con cuñado. Pero él era su conocido, él apoyaba él también era un médico. Compañero de medicina del abuelo. Fueron compañeros de la universidad. Uh-huh. El uno se casó con Josefina Enríquez, el otro se casó con hermana del abuelo, Carmen Rosa Sáenz. Mi tía abuela. Esto, tatara tía abuela, yo estaba diciendo. Claro, tía tatarabuela. Mi tía tatarabuela. Claro. Y este es el Alejandro Villamar. Ajá. Entonces. Más de la medicina se dedicó a la política. Pero él también apoyaba a los proyectos de Carlos Domingo Sáenz. Sí, señor. También tú me contaste que él tradujo algunas cartas, digamos, algunos reconocimientos. Había uno en francés y él lo tradujo. Él manejaba bien esos idiomas, o sea, él era una persona... Todos los libros de medicina del abuelo, no, la librería que tenía, Ajá. Más o menos era de este ancho. No, libritos como este. Esos heredó mi mami. Y ella los fue por necesidad vendiendo. Los iba vendiendo de uno en uno. ¿Cuántos entrarán en un metro? No, si tiene, ¿cuánto tendrá esto? Unos 3 12 centímetros. No, 10. Menos. Son como 3 centímetros esto, sí. Más de una pulgada. 3 centímetros. Sí. De un metro, no. 10 libros, digamos. Pero lo que todo era en francés, no había nada en español. Entonces él manejaba muy bien este idioma. Eso. Inglés. Como si fuera... También. Sí. O sea, una persona de mundo, así por decirlo así. Sí. También me contaste que él practicaba, como antes no había... o sea, habían las cirugías, pero tú me contaste que él practicaba terapias alternativas, como la electroterapia. Me mencionaste otras, ¿te acuerdas cuáles eran? Claro, pues ahí tenemos que ver de nuevo, otra vez. Aquí. Ya. Bueno, aquí está electricidad, el otro es bubónica, el otro es tuberculosis. Él escribió esos libros. Sí, escribió.
Lo que no encuentro es... No. Ya no está acá. No, había una foto del Sanatorio Rocafuerte. Pues ahí. Y la foto vos ves. Y no en todo esto no hay nada. El Ichimbía no hay nada. Todo es haciendas. Es una foto de hace 100 años. 1900. Su libro El Memorándum de Higiene. ¿A quién se lo dedicó y por qué? Al país. Tú me contaste que fue Tenía- a sus tenía- hijos. Ah, es la dedicatoria. La dedicatoria, ajá. Claro, eso es muy diferente. El libro habla de higiene, de lo que tiene que hacer todo el mundo. Ahí tuvo problemas con la iglesia. ¿Por qué? ¿Ves? Porque él recomendaba que no existan en las iglesias, entras vos y aquí tienen una conchita con agua. ¿Cómo se Para llama? la bendición. No, entonces todo el mundo entra y coge la agüita bendita. Y él decía, eso es un foco de infección. Porque entras vos con todo tipo de enfermedades y vas dejando tus gérmenes. Entra otro y así se reparten las enfermedades. Entonces tuvo problemas con la iglesia por decir eso. Y entonces la iglesia le salta un carajo. Claro. Pero sobre la dedicatoria de la que fue a sus hijos, ¿por qué lo hizo? Para darles a conocer estas, digamos, nuevas reglas, por así decirlo. ¿Qué es una dedicatoria? Es una herencia que dejas. No material, no espiritual, digamos. ¿Ya? Si tengo plata, yo te dejo la herencia. Te dedico. Eso. El libro, ¿no? Les dedico a mis hijos para que sigan por ese sendero. También me dijiste, en esa misma dedicatoria, él les dice, una de las enseñanzas a sus hijos era sobre la gratitud. Claro. ¿A qué se refería exactamente? Eso, que algo difícil en la humanidad es la gratitud. ¿Ves? El Papa Francisco hace unos 6 meses o algo así, hablaba sobre la gratitud y decía que el peor pecado que puede tener la humanidad es la falta de gratitud. No, es la cosa más vil que puede ser una persona. Pues, vos le das una caridad a alguien y escoge. Y a eso es a lo que él se refería, que es difícil inculcar ese valor. Es que lo tengan y no lo pierdan. No. ¿Ves? Entonces, más o menos, ¿qué decía? Les dice, hijos míos, el destino del hombre sobre la tierra parece ser un arcano impenetrable. No, el destino del hombre parece ser algo desconocido. No, un arcano, algo enterrado, desconocido, impenetrable. Pues ese destino puede en gran parte ser previsto
porque siempre se hará bueno, pues siempre se hará bueno y alcanzo a ver, y previsto, porque siempre será bueno y fundado augurio del niño que es de buenas costumbres, pundonoroso, contrario a sus, contraído, o sea, dedicado a sus estudios, no, y dócil, corazón de bienes de fortuna que legarse, pero me considero feliz porque os poseo, porque os tengo a ustedes, hijos míos, y que porque puedo dejarlos señalado el sendero que conduce a ser relativamente feliz en esta vida. ¿Sí comprendes? Sí. Allá. A la salud, a ser útil a sus semejantes y a la hombría de bien. No. Felicidad que se consigue mediante el cultivo de la higiene privada y el estudio de la higiene pública. Ojalá que en el transcurso de vuestra vida encontréis personas benefactoras que impulsen por el buen camino y os ayuden a ser útiles a la sociedad. Ojalá que encuentren buenas gentes que les ayuden a ser, porque así, sosténme ahí, eso, porque así las más nobles virtudes, una de las más nobles virtudes, la gratitud. Virtud que me complazco en manifestarla aquí, con mis amigos, ya, gratitud. Y ahí da muestras de cómo es la gratitud, haciendo público mi agradecimiento a quienes me ayudaron. Y tu mamá tu mamá tomó como suyo esta virtud de la gratitud. Ella siempre fue una persona grata. Sí. Imagina que llegaba la Navidad y daba Navidad a 700 niños. Tu mamá. Sí. Y no tenía dinero. ¿Qué les daba? Una bolsita así chiquitica, con galletas, caramelitos, un chocolate y 20 centavos. Bastante. ¿De sucre? 20 centavos. Ajá. ¿Ves? A pesar de no tener. A pesar de. Hacía préstamo al seguro quirografario para pagar en el año para darles eso. Tu abuela Isabel le ayudaba a ella a hacer las bolsas. Por eso ahora la Tete también nos hace ahora las bolsas a nosotros. Y entonces la bolsa no era coger y ya, no. Porque la primera vez que hizo así dio, vino un guagua, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que a él le ha dado 2 caramelos más y un chocolate más. Qué triste. Desde ahí se pagan galletas, esto y el otro. No, 10 galletas, 10 galletas. 4 caramelos, un chocolate, cierra. Así contaban a mí, a todos igual. ¿Pero estos niños eran el que se asomaba o ya tenían a quién le iban a dar? No, iban a rezar la novena. Entonces, mi hermana Fina salía con una campanita por el barrio, como si tú estuvieras en tu barrio con una campanita, tilín, 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 y ya todas las guaguas sabían que era la Navidad en tu casa y ahí iban a rezar. Iban a recibir también. Y de hecho recibir, pero en Navidad. Claro, o sea, tenían que ir toda la novena y después ya en Navidad. Entonces, hacía un nacimiento, de ahí acá, todito esto. No, con figuras hechas por ella.
Y aquí estaban los guaguas abierta la puerta para afuera al patio. Y había veces que encontrabas a vos ahí, a 4, 5, 6 mamás o papás. Eso para los niños. Gracias, señorita Carmela. Pero un poquito más no le va a hacer daño. Ahí está también la bolsita. Y de ahí, de aquí pasaban por la cocina. Y ahí la jarrita de chocolate y un pan. Entonces, chocolate y pan dejaban y marchaban. ¿Ya? Ahora, Entonces imagínate esa calidad humana. claro. Ah, Retomando el tema de Carlos eso, Domingo, perdón. háblame sobre el estetoscopio que él inventó. Eso, responde, no. Él, de acuerdo a el certificado municipal, no consta, ¿no?, que recibió un premio en una feria exposición por un invento que se llamó estetoscopio, el cual era en base de de marfil vegetal. Y Una caja de resonancia Ajá. de marfil vegetal. ¿La caja de resonancia va conjunto al estetoscopio o son instrumentos aparte? ¿Conoces el estetoscopio? Sí. Antes de eso, ¿cuál era? No sé. Entonces vos estabas ahí, ponía aquí el uno y el otro te oía vos. ¿Ya? Y ahora ya más. Ahora te pones aquí y oyes. Lo de la caja de resonancia era Estaba la aquí. tapita para... Era la lámina de... Por el mismo hecho que el uso amplifica el sonido. Por eso Sí, usaban señor. eso. Sí, señor. Ah, La caja de resonancia es la que te ponen para oír. Vos le abres y ahí tiene... mira, yo no sabía eso. Claro. Y le dieron un reconocimiento por Sí. haber Inventado. inventado el estetoscopio. Ajá. Ahora, vimos en estos documentos que a él se le perdió un diploma. Un diploma y que le estaba pidiendo ese mismo. Ese le dio... Nueva York le dio un diploma. Por este aparato. Por esta presentación. Porque él también mandó a Nueva York su invento. Y ya le mandaron un diploma que se perdió. Y él estaba pidiendo de nuevo. Entonces, como había en el municipio la constancia, pidió y le dieron. Ahora, inicialmente, el proyecto del que yo quería venir a hablar contigo era el de lo que descubrió el escarabeo, que ya vimos antes en ese libro de referencia que él lo descubrió y tuvo que investigar para saber que ese no estaba, leer mucho y todo. Ya. Entonces, ahora, él patentó, o sea, ¿qué insecto descubrió? Y él patentó eso como si fuera suyo. Claro, es que no es que patenta, no, sino que presenta el estudio del escarabajo. ¿Y qué tenía ese estudio? Él coge y describe al animal íntegramente. Tamaño, forma y todo. ¿Sí viste? Claro. Y entonces presenta, diremos, a la Facultad de Zoología. Ellos cogen y estudian si hay ese inscrito entre los animales conocidos. Y claro, se va a todas partes y dicen no. No hay. Ese escarabajo, cuando yo vine a vivir aquí, había aquí en este terreno mío, que yo creía que eran huecos de ponzoñas. Ya. Porque era un hueco así grandote.
Porque ¿Qué él decía? era grande, el escarabajo era grande. Claro. Una referencia como así, o más Sí, chiquito. es porque ya ha crecido. En el oriente hay ahora, tu taita tiene que te traiga. En el oriente hay. Justo esa era la siguiente pregunta. Claro. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el oriente. Claro, porque en Quito Ya desapareció. por la población que creció desapareció, ¿no? En algún museo hay esto como registrado, que diga el escarabeo Sanesi. 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 El escarabeo Sanesi fue descubierto por Carlos Domingo Sáenz. ¿Hay Sí. algún escrito? ¿En cuál? En los anales de zoología, pues hoy día en el computador. Esos eran los registros anuales que se hacían. Claro. Ya, ok.